Hola, muy buen día. Les habla Carlos Alfonso Willes Barrera. Soy médico endocrinólogo de adultos. Hola a todos. Quiero en el día de hoy que revisemos el tema de interpretación de las pruebas de función tiroidea. Este es un tema muy apasionante porque realmente a mí me gusta mucho. Creo que es algo bastante dinámico y que nos hace todo el tiempo tener un reto en la parte del diagnóstico. Como ustedes bien saben, el eje tiroideo funciona de una manera muy estrecha entre el hipotálamo, la hipófisis anterior y la glándula tiroides. En el hipotálamo se produce la TRH, esta va a producir que en la hipófisis anterior se produzca la hormona estimulante de la tiroides, es decir, la TSH, y esta a su vez va a ir a la glándula tiroidea para que se produzca principalmente T4 y algo de T3. Esa T4 se convierte en forma periférica a la T3. De aquí lo más importante es destacar que hay una retroalimentación, es decir, que si un paciente deja de producir valores de T4, deja de producir bien la hormona tiroidea desde la glándula, va inmediatamente a hacer una activación de este eje. El hipotálamo se activa, va a hacer que la hipófisis produzca más TSH para que se logre compensar y se produzca así la suficiente hormona que se necesita para el cuerpo. Este es el principio básico de la función tiroidea. Ahora, hay que entender que esto es un espectro y el espectro podría ir desde formas muy sencillas, muy tempranas, muy leves a unas formas muy severas. Entonces podríamos decir que en el extremo de la falta de función tiroidea, o sea, en el hipotiroidismo, o en el extremo de la función tiroidea, o sea, en el hipertiroidismo, podrían haber unas formas tempranas de alteración que se llaman formas subclínicas. Pero también sabemos que el eje podría estar alterado porque no funcione bien la hipófisis o por medicamentos o enfermedades no de la tiroides, pero que alteran la producción hormonal del eje de TRH, TSH y hormona tiroidea. Y finalmente podrían haber formas de exceso de hormona tiroidea circulante no necesariamente relacionados con un verdadero hipertiroidismo, o sea, lo que conocemos como la tirotoxicosis no hipertiroidea, y específicamente en este grupo pertenecen las tiroiditis. De las pruebas que yo tengo para hacer en el laboratorio, la más importante, la más sensible, es la TSH, hormona estimulante de la tiroides. Se hace en las horas de la mañana normalmente y no requiere tener un ayuno específico la realización de esta prueba, sobre todo en aquellos pacientes que venían tomando hormona tiroidea, no es obligatorio que no se la tomen ese día. O sea, el paciente podría ir al laboratorio y tener la muestra. La TSH discrimina y detecta muy bien los pacientes con hipotiroidismo y dijimos que la gran mayoría de los pacientes con hipotiroidismo, cerca del 95%, son formas primarias, es decir, que la glándula tiroides no funciona adecuadamente. Por tanto, yo tendría un 95% de probabilidad que si encuentro que la TSH está elevada es porque tiene un hipotiroidismo primario y sencillamente ese paciente ya tiene hecho su diagnóstico. La parejita T4 libre TSH es importante tenerla al menos la primera vez cuando yo me enfrento al diagnóstico del paciente. Esto específicamente porque me permitiría establecer sobre todo aquellos pacientes que tienen hipotiroidismos centrales, o sea, si la hipófisis no funciona, no se produce TSH en forma adecuada. Como no se produce, no se libera la T4 suficiente desde la glándula tiroides. Entonces el paciente que tiene una enfermedad hipofisiaria va a tener unos niveles inapropiados, o sea, unos niveles bajos de T4 libre y unos inapropiados de TSH. Así, dicho de otra manera, TSH es la prueba por excelencia para el diagnóstico de hipotiroidismo. La parejita podría ser útil en el paciente que yo veo por primera vez, pero si yo ya sé claramente que tiene un hipotiroidismo primario, que tuvo una TSH en 20 bien elevada, pues yo ya sé que sigo solamente con la TSH y de rutina no justifica hacer mediciones de T3 para diagnosticar hipotiroidismo, pero sí podría ser útil en el diagnóstico de hipertiroidismo, especialmente en aquellos que tienen una TSH suprimida con una T4 en el rango superior de lo normal, porque más o menos un 10 a 15% de los casos pueden tener T3 toxicosis, es decir, formas de hipertiroidismo por una producción excesiva de la T3. Dicho de otra manera, sabemos entonces que si el paciente baja los niveles de T4, entonces la retroalimentación hará que la TSH se suba. Y esto es lo que hace el diagnóstico de hipotiroidismo. O, por el contrario, si los niveles de T4 se suben o los de T3, porque hay una hiperproducción en la glándula, la TSH se retroalimenta y va a producir una TSH baja. Entonces, el perfil de un diagnóstico primario, o sea, una hipoactividad de la glándula tiroides, es una TSH alta con una T4 baja.
o el perfil de una hiperactividad de la glándula tiroides es una TSH suprimida con una T4 elevada. Puede ser T4 y T3 elevada o predominio de T3 sobre T4 en un 10% de los casos. Pero habrán pacientes que solamente se mueve la TSH, ya sea porque baje la TSH o porque suba la TSH y la T4 y la T3 se encuentren en rangos normales. Y si no tienen ningún tipo de síntomas, entonces hablaríamos de una forma subclínica, que eso hace parte de cada uno de los capítulos de hipotiroidismo y de hipertiroidismo, pero que podríamos entender que son formas tempranas o leves de alguna disfunción tiroidea, específicamente si es una TSH un poquito elevada con una T4 en el rango normal, sin síntomas, una forma de hipotiroidismo subclínico. Pero para poner esto un poquito más en la realidad, yo quisiera presentarles algunos casos clínicos que podríamos tener como atención básica en el consultorio. Esta es una señora que le hacen una cirugía, le retiran toda la tiroides porque tiene un cáncer papilar. Luego de la tiroidectomía total, esperan darle yodo radioactivo y la señora se queda 4 semanas sin recibir hormona tiroidea. Como era de esperarse, no tiene tiroides y no recibió hormona tiroidea, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que los valores de la T4 libre empiezan a descender, miren ustedes, por debajo del rango inferior y que la hipófisis compensa, entonces tiene una TSH elevada. Entonces, este es el perfil de un hipotiroidismo primario como consecuencia de una tiroidectomía total por carcinoma de tiroides. Por otro lado, veamos, hay una paciente que consulta porque tiene falta de la menstruación. Ella tiene una menorrea secundaria, no es porque esté en embarazo, es una mujer que no volvió a menstruar antes de los 40 años y adicionalmente refiere fatiga. Miren ustedes el detalle de la disminución en la cola de las cejas, las arruguitas faciales finas y si ustedes conocieran a la paciente sabrían que se ve mucho más viejita de lo que realmente o su edad cronológica revela. Esta paciente se le hace una prueba pensando en que tiene posiblemente un hipotiroidismo por la fatiga, el cansancio y los síntomas, por el frío, por la caída del cabello y sale muy dentro del rango normal. Entonces esto nos dijo, bueno, parece que no es la prueba adecuada, pero creemos que tiene un hipotiroidismo. Existe la posibilidad que por tener una amenorrea secundaria y cuando se interroga ella tuvo un parto que fue atendido en casa con un sangrado abundante que casi se muere y que con esto nos dio grandes pistas porque la señora nunca más volvió a menstruar, no pudo amamantar a su bebé y nos confirmó el diagnóstico de que se trataba era de una lesión de la hipófisis que había dejado de producir las hormonas. La T4 libre, ustedes ven, está por debajo del rango normal y es una TSH inapropiada para el valor bajo de la T4 libre. Esto nos dice que se trata de un hipotiroidismo central. Adicionalmente, a la paciente se le encuentran unos niveles de cortisol bajo y unos valores de la hormona estimulante folículo estimulante inapropiados, muy bajos, a pesar de ser una menorrea secundaria. Recuerden que si el problema fuera una falla ovárica, la FSH estaría alta, por lo menos de 40 hacia arriba. Todo esto configuró entonces que él tenía una deficiencia hipofisiaria, una insuficiencia hipofisiaria postparto en este caso, y que llevó entonces al diagnóstico de hipotiroidismo central, hipocortisolismo e hipogonadismo. Esta es una paciente que recibe yodo radioactivo porque tiene un hipertiroidismo primario con un gran bocio nodular y la paciente recibe una dosis suficiente de yodo como para esperar que pase del hipertiroidismo hacia el hipotiroidismo. 4 meses después de la terapia, la paciente viene y trae una TSH aún por debajo del rango de referencia normal. Sin embargo, ella se queja de cansancio, de frío, de fatiga, de malestar, de mareos y su nivel de T4 libre está por debajo del rango normal. Previo a la terapia con yodo, la paciente tenía la T4 libre por encima de 2, o sea que disminuye a incluso por debajo de la mitad del valor que tenía pre-yodo y la TSH aún no ha logrado subir. Esto quiere decir que la paciente está entrando hacia un hipotiroidismo post-yodo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, les acabo de presentar las dos excepciones de la regla. O sea, la TSH es la prueba por excelencia para diagnosticar hipotiroidismo, pero tiene excepciones. La primera excepción se las acabé de mencionar, el paciente que tiene una enfermedad hipofisiaria. La segunda excepción es el paciente que recientemente recibió un tratamiento para hipertiroidismo.
¿Esto cómo se explica? Porque el valor de la TSH estaba supremamente pegado, supremamente bajo. De hecho, antes de yodo tenía 0,01 la paciente en la TSH, y esto se puede tardar a veces semanas e inclusive meses en volver a despegar el valor de la TSH. Entonces, la TSH podría tener un factor de error, sobre todo cuando son tratamientos recientes de tirotoxicosis, enfermedad hipoficiaria o también en enfermedad no tiroidea, o sea, el paciente que está críticamente enfermo y que por especialmente desnutrición y por mal o por déficit calórico empieza a producir una disminución en la producción de la T3, por eso se llama el síndrome del T3 bajo, pero también podría bajar la T4 y también bajar incluso la TSH. Y no sé si a alguno de ustedes les tocó conocer el Viewmaster, que esto era sencillamente un aparatico que le permitía a uno mirar como unos disquitos a través del tiempo y que iba uno mirando las imágenes. Y esto lo que me quiere decir o lo que yo les quiero contar es que la interpretación de la prueba de tiroides debe hacerse es mirando cómo estaban las pruebas anteriores, cómo está la prueba ahora y qué está sucediendo con el paciente para yo poder predecir para dónde vamos. Este es un señor que 30 años atrás consultó porque tenía los ojos salidos. Entonces ustedes ven, es un paciente que tenía un exoftalmos evidente. Sin embargo, cuando llega ahora al hospital, es un paciente que tiene frialdad en la piel, es una piel como amarillosa, es un paciente que tenía una piel súper seca, con frío, con abotagamiento facial, con lentitud psicomotora, con cansancio, con debilidad, con anemia, y le buscan por todo lado las causas de la anemia, tracto gastrointestinal. Sin embargo, todo es negativo y al final terminan encontrando que tienes una TSH bien elevada. Miren ustedes el detalle, y aquí quiero destacar nuevamente T4 libre por debajo del rango normal y una gran elevación de la TSH. La T4 libre se mueve lineal, se mueve de puntico en puntico, la TSH brinca, es una forma exponencial. En términos normales, yo esperaría que si la T4 está por debajo del rango de referencia, la TSH mínimo estuviera de 15 hacia arriba para considerar que ese paciente tiene un hipotiroidismo primario. Si ese paciente no está cumpliendo bien esa regla, si tiene un T4 muy bajo y la TSH no alcanza a subir suficiente, me hace considerar a mí la opción que se trate de un hipotiroidismo central. En este caso, y por eso les decía que mirando a través del tiempo, como 30 años atrás había venido por exoftalmos, es posible que el paciente haya tenido inicialmente un hipertiroidismo primario y que luego termine con el tiempo por autoinmunidad, atacando y dañando completamente la función tiroidea y llevándolo a un hipotiroidismo. Tan es así que la presencia de los títulos anticuerpos antimicrosomales, que pudieran ser uno de esos factores predictores de enfermedad tiroidea autoinmune, seguían todavía persistentemente elevados y positivos en este paciente. Esta es otra paciente, es una mujer de 67 años, ella tenía un antecedente de un trastorno afectivo bipolar y que tuvo una hospitalización por una sobredosificación con clozapina. Se alteró su estado de conciencia, desarrolló un edema pulmonar agudo y le piden unas pruebas de función tiroidea, en donde lo que yo más quiero destacar es un valor muy bajo de la T3 total. Como les había mencionado previamente, pacientes con enfermedades críticas bajan la producción de la T3 porque se convierte en la T4 más hacia la T3 reversa y no hacia la T3 total. Este paciente arrancó a tener una T3 baja con una T4 en el límite normal inferior con una TSH dentro del rango normal. Entonces la duda era si se trataba de un hipotiroidismo central, porque tenía una T3 baja y una TSH inapropiada, y porque adicionalmente la paciente tenía unos valores de FSH bajos a pesar de ser una mujer de más de 60 años. Todo esto podría estar explicado perfectamente por una enfermedad crítica, el paciente que tiene una enfermedad no tiroidea que hace que se frene la producción de las hormonas. La prolactina podría haber estado explicada en gran parte por los medicamentos que estaba recibiendo antipsicóticos, y el cortisol en 20 nos estaba sugiriendo que la paciente estaba respondiendo ante la situación del estrés. De alguna manera esto me estaba diciendo que tenía una hipófisis íntegra y que lo que estábamos viendo es que el paciente durante el estrés agudo frena las gonadotropinas y también frena la producción de la T3. En la evolución de esta paciente, la consulta se presenta mes y medio después con 6,7 de TSH, o sea, justo por encima del rango normal, con una T4 aún dentro del rango normal. Y sabemos que los pacientes que estuvieron críticamente enfermos, que tuvieron un freno en la producción, posteriormente hacen como una fase de recuperación. Y miren ustedes, del 6,7 a 3 meses y medio después, nuevamente vuelve a estar dentro del rango normal con normalización de la producción de T4.
Entonces, el otro mensaje aquí es que no toda TSH que esté elevada necesariamente significa hipotiroidismo primario. A veces elevaciones de la TSH podrían sugerir una forma transitoria, como sucede en el paciente que se está recuperando de una enfermedad crítica o en el paciente que tuvo una tiroiditis recientemente. Y en esto también quiero destacar que en el paciente que se encuentra hospitalizado es preferible no andar pidiendo de rutina mediciones de TSH. Este es un trabajo que evaluó de acuerdo al valor de la TSH qué tan probable era que cuando salieran del hospital realmente sí estuvieran alterados o por un hipotiroidismo o por un hipertiroidismo. Y lo que encontraron era que pacientes que tenían durante la hospitalización valores por debajo de 0.1 en la TSH realmente tenían una alta probabilidad de estar hipertiroideos. Y aquellos que tenían una TSH por encima de 20 realmente tenían una alta probabilidad de seguir hipotiroideos. Por tanto, si a no ser que exista una altísima sospecha que lo que le está pasando al paciente esté explicado por una disfunción tiroidea, es preferible aguantarse a esperar la prueba de TSH en una condición más tranquila para el paciente sin tanta enfermedad aguda. Y tal vez para algunos que conocieron este o tal vez sus familiares más mayores, calquitos era algo que uno simplemente cogía con un lapicero e iba marcando y marcando, iba calcando una figura. ¿Por qué quiero decirles esto? Porque la función tiroidea no es como un calcado automático. La función tiroidea es individual y es independiente y es absolutamente un reto diagnóstico con cada paciente. Esta paciente se nos presenta a consulta porque tiene un bocio nodular, porque tiene una mirada asombrada, con el párpados superiores, fíjense, un poquito de abotagamiento, está con algo de retracción y con mexedema pretibial. La tríada clásica del hipertiroidismo primario solo la encontramos en cerca de un 15% de los pacientes. Como era de esperarse en ella, que tenía un exceso de hormona tiroidea y que tenía una clínica de tirotoxicosis, la TSH se encontraba suprimida con una T4 alta y una T3 elevada. Pero esta paciente se presenta a nuestra consulta es porque está bajando peso, tiene caída del cabello, tiene tembladera y tiene un poquito de aumento en el número de deposiciones. Se le hace una TSH, la cual está en ceros, pero su T4 libre está aún dentro del rango normal en la parte superior. Se le mide entonces una T3 total, la cual da por encima del valor de referencia. Entonces, este es un grupo, pertenece al caso de los pacientes de T3 toxicosis que nosotros podríamos identificar. Ahora, de rutina, la prueba por excelencia es medir la TSH y la T4. Si la T4 está alta y la TSH está suprimida, usted ya tiene el diagnóstico que hay un exceso de hormona tiroidea circulante. El reto siguiente es saber si es por un hipertiroidismo primario, que lo confirmaría con la gammagrafía, que sea hipercaptante, ya sea porque capte una sola zona, que es un nódulo autónomo, o porque capte en varias zonas, o sea, un bocio multinodular, o porque capte toda la glándula en forma difusa, como sucede en el hipertiroidismo primario autoinmune o enfermedad de Graves. En el caso de que la gammagrafía no dé captación o esté bajita la captación, sugiere más un fenómeno de tiroiditis. Esta es una paciente de 55 años, consulta por dolor en el cuello, tiene 20 días de evolución con sus síntomas y tiene una sensación que su cuello aumentó de tamaño, su tiroides está sensible en la zona anterior, tiene una TSH suprimida y la T4 libre está por encima del rango normal. El médico de una forma muy juiciosa le pide una cantidad de exámenes ante la duda que ella tenía, ante la duda que tenía el médico, decide solicitarle la gammagrafía, pero también le pide una ecografía y que si encontraban alguna zona nodular, por favor le hicieran una biopsia. Le piden los anticuerpos que fueron negativos. Recuerden que estos anticuerpos predicen bastante bien para enfermedad tiroidea autoinmune. En casos de tiroiditis pueden presentarse en títulos generalmente muy pequeñitos, muy débiles, pero la regla es que sean negativos en formas de inflamaciones, de tiroiditis subagudas. En la gammagrafía mostró que estaba bloqueada la captación y el backup mostraba un infiltrado con linfocitos. O sea que hasta aquí es facilísimo de decir, tiene una TSH suprimida, T4 alta, está bloqueada la captación, el backup mostraba era un infiltrado linfocítico, esto es una tiroiditis subaguda y anticuerpos negativos. Sin embargo, el médico, dentro de su afán de ser muy juicioso, también le comenzó unas pastillas. Y resulta que le dio en la fórmula a tomar metimazol, un antitiroideo que reduce la síntesis de hormona tiroidea. Miren ustedes que la paciente empezó de marzo a abril, en solamente 4 semanas había subido ya la TSH de ceros a 17 y posteriormente iba ya en 79. Cuando vimos a la paciente en este mes de junio, lo que hicimos fue suspenderle los antitiroideos sin darle todavía ningún otro medicamento. Ella solita en solo un mes había logrado bajar a 8,6. El mensaje aquí es que pacientes que tengan TSH suprimidas
pueden ser tiroiditis, y si usted le da antitiroideos podría inducir en ese paciente un franco hipotiroidismo que podría ser grave para el paciente. En términos normales, la idea es que si la gamografía dice que está bloqueada y tiene una tiroiditis, le damos tratamiento netamente sintomático con el beta bloqueador para evitar los síntomas de la palpitación, de la celeridad y del temblor, y no se le dan antitiroideos y esperamos que en el curso normal haga una recuperación. Así como les presenté a la paciente que estuvo muy enferma, los pacientes que hacen una tiroiditis subaguda inicialmente suprimen la TSH, pero luego la empiezan a subir. Y este incremento podría durar a veces de 3 hasta 6 meses. Si un paciente usted lo encuentra con una TSH por encima del rango normal, con una T4 normal y no tiene mayores síntomas, podría tratarse de una fase de recuperación de una tiroiditis. La gran mayoría de los pacientes que hacen tiroiditis, cerca del 85%, tendrán una recuperación total, volverán entonces a una función tiroidea adecuada. Esta es una paciente con tirotoxicosis que tiene una T4 alta y una T3 muy alta. Tiene manifestaciones de taquicardia, de pérdida de peso, de temblor, de ansiedad. Pero lo curioso es que a pesar de la T4 y T3 elevadas, su TSH está dentro del rango normal. Esto nos hace pensar que hay algo que sucede en la hipófisis, hay algo que produce todo el tiempo TSH que no se deja suprimir. Y efectivamente, el diagnóstico fue que tenía un tumor hipofisiario. Este se trata de un tirotropoma. Esto es supremamente raro que suceda. El diagnóstico diferencial de este mismo perfil en un paciente que tiene bocio y que tiene sensación de taquicardia, pero a la vez refiere cansancio, fatiga, frío, pereza mental, podría ser el de una resistencia central a la hormona tiroidea. Ambas entidades supremamente raras, pero cuando yo tengo este perfil repetido en forma persistente, le debería hacer la resonancia porque me podría establecer la presencia o no de un tumor productor de TSH en la hipófisis. La TSH entonces se puede encontrar baja con una T4 y T3 elevadas en las formas de hipertiroidismo primario. También ahí podrían entrar la hiperemesis gravídica o la enfermedad molar, y cuando hay baja captación, como les mencioné, la tiroiditis transitoria, o en el paciente que está tomando levotiroxina de forma constante para probablemente porque está bajo tratamiento con hormona tiroidea por un hipotiroidismo, o aquel paciente que tiene de pronto una búsqueda de una ganancia secundaria. Como les mencioné ahora, la gamografía es la prueba diagnóstica que me permite diferenciar en el paciente con TSH cuál es la etiología. Entonces, si no capta, sugiere tiroiditis. Si capta toda y en forma difusa, sugiere una enfermedad de Graves. Si capta una sola zona, es un adenoma autónomo. Y si captan varios nódulos, unas zonas hipercaptantes, isocaptantes o hipocaptantes, podríamos ver entonces más bien un bocio multinodular. Entonces, así como cuando en los Yupi salían una cantidad de muñequitos dentro de los paquetes, pues así mismo llegan nuestros pacientes a la consulta. Cada quien podría tener un perfil distinto, y es lo bonito de esto, es encontrar cuál es la sorpresa que nos trae cada uno y cuál es la enseñanza. La TSH podría estar normal o baja, con una T3 y T4 libre, normales o bajas, nuevamente eutiroideo enfermo, en el paciente que recientemente recibió tratamiento por hipertiroidismo o en el paciente que tiene una enfermedad hipofisiaria. La T3 y la T4 pueden estar normales con una TSH elevada en formas subclínicas, y aquí vuelvo y hago énfasis en que esto es una cosa que es individual. Subclínico en el paciente que no tiene síntomas. Ojo que es totalmente diferente al paciente que tenga una TSH en 6 o en 7, pero tiene una T4 aún dentro del rango normal, que la gran mayoría de los pacientes que tengan TSH entre 5 y 10 tendrán T4s normales en formas primarias, en formas leves, en formas tempranas, o sea, formas subclínicas, pero que podrían algunas veces ser formas tempranas con síntomas. O sea, un paciente puede tener un hipotiroidismo primario, digamos, tiene anticuerpos positivos, tiene bocio, tiene dos hermanas con enfermedad tiroidea, tiene cansancio, fatiga, caída de cabello, falta de energía, lloradera, tristeza, angustia, piel seca, los síntomas clásicos del hipotiroidismo, y aunque tenga su TSH en 8 o en 9 y la T4 esté en el rango normal, ese paciente ameritará tratamiento porque tienes un hipotiroidismo que ya está arrancando. Cosa distinta al del paciente que no tiene síntomas, en el donde yo digo se trata de un hipotiroidismo subclínico, aunque el valor de la TSH esté un poquito elevado y la T4 esté en el rango normal. El paciente que a veces sí usa, a veces no la medicina, entonces podría tener rápidamente una T4 en el rango normal, pero la TSH no alcanzar a frenarse. Los pacientes que consumen amiodarona, que tiene un altísimo contenido de yodo,
o la fase de recuperación después de una enfermedad tiroidea. Entonces miren ustedes que la TSH elevada no solamente es hipotiroidismo primario, sino que también puede tratarse de otras entidades que la pueden producir. Y en esto quiero destacar la del grupo de los malos estudiantes. Es el paciente que dice, uy, ya tengo cita con el médico, no me he tomado las pastillas, empieza a tomárselas. Cuando usted toma la hormona tiroidea, rápidamente recupera la T4 libre. Sin embargo, la TSH se puede tardar semanas en estabilizarse. Ojo, la TSH puede empezar a caer rápidamente, incluso en la primera semana luego de arrancar el tratamiento. Pero estabilizarse al valor que yo quiero se podría tardar al menos de 6 a 8 semanas. Por eso, cuando usted hace un diagnóstico de hipotiroidismo primario y le va a dar tratamiento, espera como mínimo esas 8 semanas. Inclusive en práctica clínica, la mayoría de las veces yo les hago un control de 2 a 3 meses para poder saber que cuando le empecé el tratamiento ya estoy llegando a la meta adecuada y tome decisiones adecuadas. Entonces el paciente que no se la toma bien tiene una TSH intermitente, o sea, TSH alta, pero con una T4 normal o en la parte superior. Y aquí también hago énfasis en algo. Si el paciente se toma hoy la pastilla de levotiroxina, que es T4, y se va para el laboratorio y le miden la T4, es posible que le salga más alto de lo que realmente tiene. Entonces, si usted va a medir la T4 libre, el paciente de ese día sí tiene que ir en total ayunas. El paciente no debió haber tomado la levotiroxina para evitar la interferencia. En el embarazo hay que mencionar también que hay unos cambios y que específicamente se produce la hormona gonadotropina coriónica y esta comparte la subunidad alfa con la TSH. Esto va a llevar entonces a que se estimule el receptor de la TSH y esto va a llevar a que se incremente un poquitico la T4 libre. Sin embargo, como también se incrementa la globulina transportadora de hormona tiroidea, entonces esto se va a traducir en que se incrementa la fracción total. A pesar del incremento en la fracción total, como también hubo mayor producción por el estímulo del receptor de la TSH de esa T4 libre, usted va a encontrar que va a frenar la TSH. Entonces, en el primer trimestre es común que usted encuentre que el paciente tiene TSH más bajas que antes del embarazo. Por eso decimos que los pacientes que tienen hipotiroidismo primario y que están tomando tratamiento para el primer trimestre, esperamos que la TSH máxima sea hasta 2,5 y máximo hasta 3 en el segundo y tercer trimestre. En resumen de lo que les acabo de mencionar, podríamos decir que hay diferentes perfiles de función tiroidea. Si la TSH se encuentra alta con una T4 libre bajita, lo primero que yo voy a pensar es que este es el eje normal de retroalimentación, entonces se trata de un hipotiroidismo primario manifiesto. Pero si la TSH estuviera suprimida y tengo la T4 alta, podría también estar la T3 alta, entonces yo podría hablar de una tirotoxicosis que si es con una gamografía positiva me va a confirmar que si está acelerada es un hipertiroidismo primario. Si la TSH está elevada y con una T4 libre normal, podría tratarse de un hipotiroidismo subclínico, pero también podría ser la fase de recuperación de tiroiditis, el uso intermitente de la levotiroxina, el consumo de la miodarona en formas tempranas o una recuperación de un síndrome de eutiroideo enfermo. Si la TSH estuviera bajita, pero con una T4 normal o una T3 y una T3 normal, podría tratarse de una forma de hipertiroidismo subclínico. Si la TSH se encontrara baja o normal con unos valores bajos de T4 y de T3, excepcionalmente la T3 se rebaja, recuerden que es la última hormona porque esta siempre la preserva el cuerpo, pero si llegáramos a verlo todo bajo, definitivamente me sugiere que esa TSH baja o inapropiadamente normal es porque hay un daño hipofisiario, o sea, un hipotiroidismo central. Pero si el paciente está críticamente enfermo, podría tratarse de una enfermedad no tiroidea. Ahí vale la pena tener en cuenta el antecedente, sobre todo si tuvo irradiación de la hipófisis, cirugía de la hipófisis, un postparto con una pérdida sanguínea exagerada, que lo orienten más hacia una etiología o a otra. Si la TSH se encuentra suprimida con una T4 baja y una T3 baja, fíjense que ese paciente es posible que apenas venga arrancando la elevación de la TSH y por eso en el seguimiento temprano del paciente con hipertiroidismo primario, en el primer control yo miro más bien la T4 o la T3 dependiendo del valor o de la hormona que esté predominante en ella. Probablemente yo comience a hacer TSH en el seguimiento del paciente que recibe terapia para el tratamiento por hipertiroidismo más o menos de 2 a 3 meses después de haber recibido la terapia. Sobre todo, especialmente, recuerden que el yodo comienza a tener su función muy, muy importante después de los 3 meses de haberse suministrado,
para generar realmente pasar de hipertiroidismo hacia hipotiroidismo inducido por yodo radioactivo. Si la TSH se encuentra elevada y la T4 se encuentra elevada, pues esta sí es un perfil supremamente raro, hipertiroidismo central. Usted de todas maneras también tendría que descartar si el paciente fue que se tomó la hormona tiroidea el día del examen y venía con un hipotiroidismo ya conocido. Entonces de pronto es una TSH intermitente, o sea que apenas está bajando y se tomó todas las tabletas, entonces le da alto, pero si es un paciente que tiene síntomas clínicos de tirotoxicosis y tiene T4 alta y TSH alta, se trata más de un hipertiroidismo central. Y finalmente, si la TSH está normal y el paciente le midieron fue una T4 total elevada, me va a decir a mí, pregúntale por el uso de anticonceptivos orales, de los estrógenos, porque estos aumentan la globulina transportadora y entonces van a dar fracciones totales elevadas. Es posible que si yo le mido una T4 libre salga completamente normal y con una TSH normal el paciente se encuentra sano. Bueno, esto era lo que tenía para contarles del perfil de función tiroidea. Espero que puedan complementarlo con la lectura del libro Aspectos claves de tiroides. Ahí está el capítulo de interpretación de pruebas de función tiroidea y estoy a la orden por cualquier duda que ustedes puedan tener. Mi correo electrónico endocrinobuiles@gmail.com. Un fuerte abrazo y espero que hayan disfrutado mucho de esta conferencia.